¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de cuando puedan ver este video. Profundísima alegría de estar dando el puntapié inicial de un nuevo curso de posgrado. Un curso que sin ninguna duda se me presenta como necesario e imprescindible a esta altura de las prácticas PSI, porque tiene que ver con una temática acerca de la cual no solo ya no se puede mirar hacia el costado, sino que por otro lado aparece constantemente en los consultorios, en las instituciones y hasta en la vida cotidiana, ¿no? Esta es una de las razones por las que acepté la generosa invitación de Raíces, de Macarena Caugené y del equipo de sumarme a esta tarea, porque me pareció imprescindible decir presente cuando se está haciendo algo que uno está reclamando tanto, como es la actualización profesional en estas temáticas que los actuales tiempos de las intervenciones reclaman. Este curso, como ustedes bien saben, se llama de formación y actualización en detección, prevención y prevención de agresiones sexuales contra niñas, niños y adolescentes. ¿Sí? Y el título que yo le he puesto a este modo introductorio de alguna manera es análisis crítico sobre nuevas miradas y denominaciones de la violencia sexual contra niñeces y adolescencia. Vamos a puntualizar algunas cosas. Lo que ustedes se van a encontrar a lo largo de este curso, y en esto que yo empiezo a introducir, es con la cuestión de que efectivamente vamos a hacer honor a esto de curso de posgrado. ¿Qué quiere decir? Que vamos a dar por sentado que hay una base de conocimiento que ustedes ya la tienen consolidada o que irán por ella a partir de esto. Pero nos interesa diferenciar esta actualización con la cuestión de reforzar conceptos preexistentes. Conceptos que obviamente no vamos a poder esquivar, pero que nos vamos a detener apenas lo necesario. Quiero decir con esto que damos por sentado que ustedes han leído, han estudiado, han incorporado los conceptos históricos acerca de la violencia sexual contra niñeces y adolescencia, ¿no? Estos desarrollos que hemos podido ir incorporando a partir de los libros de Irene Intevi, Carlos Rosansky, Eva Giberti, Finkelor, las compilaciones de Jorge Volnovich, e incluso compilaciones que previas a las que vamos a recomendar hoy de Macarena Caugené y otros trabajos que pueden estar dando vueltas por ahí y que tienen que ver con lo básico, de qué se trata el abuso,
cuáles son los componentes, cuáles son, perdón, los signos, las, las señales, las cuestiones que llamamos indicadores emocionales y que nos permiten eh, aseverar con seriedad conceptual que ese niño, esa niña, ese adolescente han transitado o transitan por un proceso de victimización sexual. ¿Sí? Esta es la primera cuestión que tiene que quedar claro, que intentamos que quede claro. Esto no está planteado desde un lugar ni esquemático ni de soberbia, es decir, tanto la dirección de este curso como cualquiera de los docentes y yo, por supuesto que estamos a disposición de poder ayudarlos a lo que aún no hayan podido hacer de ese recorrido, con indicaciones bibliográficas, con algunas aclaraciones conceptuales, etc. Pero, bueno, esto por un lado, ¿no? Por otro lado, vamos a hacer dos aclaraciones. Que tiene que ver por ahí con ya con lo que sería el primer punto del módulo que a mí me toca desarrollar. El primer punto, que es el análisis crítico de las denominaciones actuales y pasadas, ¿no? En este sentido, lo primero que quiero puntualizar es por qué utilizo el concepto de niñeces. Porque si bien con el movimiento que hemos hecho más o menos desde alrededor del 2000 hasta aquí, se ha avanzado muchísimo en la cuestión de corrernos de la denominación no inclusiva, del lenguaje sexista, del lenguaje masculino, ¿sí? Que implicaba hablar de niños, ¿no? Logramos correr el eje conceptual y ponerlo en niñas, niños y adolescentes. Otros incluyen niñas, niños y niñas. Y nosotros en este módulo vamos a hablar de niñeces, porque la palabra niñeces incluye la diversidad. La diversidad en el sentido de esto que históricamente se postergaba hasta la adolescencia, como era la cuestión de algunas definiciones de identidad sexual, y que hoy, por suerte, están empezando a dar lugar a partir, primero, de las luchas de los colectivos de niñeces, y después a partir de una cierta apertura social, empieza a tener su aparición la diversidad en las niñeces, que era absolutamente negado, renegado, enterrado, reprimido. No era una posibilidad. Si ustedes van a material bibliográfico de hace unos años, incluso material propio nuestro, van a encontrar que muy tibiamente empezó a asomarse esa cuestión. Pero lo cierto es que hoy necesitamos hablar de niñeces, necesitamos hablar de niños y niñas trans, y necesitamos admitir que son sectores que no estaban visibilizados, y que hacia los cuales hay
una especie, diría yo, de insistencia en victimización, ¿no? La vulnerabilidad de las niñeces es altísima, es altísima. La segunda cuestión es, algunos todavía se sorprenden, aunque ya hace un tiempo que venimos con estas cuestiones, que paulatinamente dejemos de hablar de abuso sexual infantil para empezar a hablar de agresiones sexuales contra las niñeces o violencias sexuales contra las niñeces. No es una cuestión ni progre ni caprichosa, sino que tiene que ver con que se empieza a plasmar lo que algunos autores, fundamentalmente Eva Giberti, venían afirmando acerca de la necesidad de modificar ese título, para llamarlo de alguna manera, porque en realidad hablar de abuso sexual infantil lleva a la cuestión de no mostrar lo esencial del abuso, que es que cuando un niño o una niña padecen, o un adolescente padecen una agresión sexual, esa agresión sexual es cometida por un adulto. Entonces, lo que quedaba escondido en esa denominación era esto, y además se hablaba de abuso sexual infantil cuando, por principio y por convicción, nunca hablamos de que un niño pueda llegar a abusar de otro. ¿Por qué? Porque en realidad cuando una situación de esa naturaleza pueda llegar a ocurrir, no tardamos demasiado en verificar la hipótesis de que ese niño o esa niña que está llevando a cabo la parte activa de la victimización, en realidad está siendo victimizado en otro lado. O sea, el victimario de acá es la víctima de allá. Esto después nos va a llevar a replantearnos una serie importante de otras cuestiones que también venimos pensando. Pero esta es la primera cuestión para que quede en claro por qué tratamos de no hablar de abuso sexual infantil y en su defecto hablamos de violencia sexual contra las niñeces o agresión sexual contra las niñas. También algunos autores están empezando a hablar de ataque sexual, ¿no? En una conversación pública que tuve en plena pandemia con nuestra maestra Eva Giberti, ella, que fue la impulsora de este movimiento semántico, ella nos explicaba en ese video, que yo lo publiqué y lo voy a poner en la bibliografía para que ustedes lo puedan ver, es un video breve, por lo menos esta parte es breve, ¿no? Ella nos explicaba justamente esto, y ella hablaba de la necesidad de hablar directamente de ataque sexual de un adulto contra un niño, una niña o un adolescente. El ataque, la violencia, el abuso, la agresión, ustedes bien saben, genera una devastación psíquica atroz, absoluta, y con consecuencias nefastas durante toda la vida, en la medida que no pueda ponerse eso en palabras. Porque una de las cosas que es necesario puntualizar es que lo que genera la devastación es
el abuso, la violencia propiamente dicha, pero lo que además se anida y hace cómplice con el silencio es esta cuestión de la no circulación de la palabra. Cuando no hay circulación de la palabra, hay silencio, y el silencio genera uno de los mecanismos fundamentales en el abuso sexual, que es la disociación. Disociación que hace que muchísimos seres humanos, habida cuenta de que hoy sabemos cuál es la alta tasa de abuso, circulen por su vida y por la sociedad con su existencia a medias. Una última cosita que les quería decir en relación a las denominaciones actuales y pasadas. No nos pongamos exquisitos, ni nos pongamos en jueces. Estamos en una etapa de transición. Estar en una etapa de transición significa que cualquiera de las modalidades discursivas que hablábamos antes, cualquiera de las denominaciones a las que nos referíamos antes, para ser más preciso, pueden estar siendo utilizadas indistintamente por distintos autores. Y no está mal. En realidad cuesta mucho este cambio, porque hace más de 40 años que veníamos hablando de abuso sexual infantil. Entonces, no prejuzguemos, porque ustedes van a ver incluso en mi mismo discurso que uno va y viene con estas denominaciones. Lo importante es que quede en claro el sentido. Si queda claro el sentido, después podemos andar bailoteando por los distintos significantes. Pero tiene que quedar en claro que cuando hay un abuso sexual contra un niño, una niña o un adolescente, o un ataque o una violencia o una agresión, estamos hablando de la intrusión, la incursión de la sexualidad perversa de un adulto en la sexualidad en ciernes de un niño, una niña o un adolescente, sin capacidad de consentimiento, aún en los casos en que hubiera consentimiento o conformidad aparente. ¿Sí? Como ustedes ya lo saben, supongo, la herramienta de los agresores, de los abusadores, no es la violencia propiamente dicha, es la seducción. Y la seducción causa todos los estragos que ya conocemos. Bueno, ahora seguimos en un ratito. Muchas gracias. Bueno, antes de continuar con todo lo que les vengo planteando, quería comentarles una cuestión en relación a la bibliografía que es bastante importante. Ustedes van a tener algunos artículos míos y de otras personas, que son artículos de libre circulación, o sea que van a estar los links de donde pueden ser bajados, o va a estar directamente el artículo. Pero hay dos libros que son básicos, que son fundamentales para este módulo, pero en realidad son fundamentales para todo el curso. Es más, yo diría, es un libro que es necesario, son dos libros que son necesarios ser leídos. Ambos fueron compilados por Macarena Cao Gené, y son varios
los autores de esos libros, que son además docentes de esta diplomatura. Estoy hablando de uno que se llama Agresión sexual contra niñas, niños y adolescentes, te lo cuento cómo y cuándo puedo, y el otro que es secuelas de adultos, secuelas en adultos del arrasamiento subjetivo por violencias sexuales durante la infancia. El título es Ecos del Horror. ¿Sí? Estos dos libros son fundamentales porque creo que están más o menos todos los desarrollos actuales sobre las temáticas y la mayoría de los docentes que se vienen y autores que se vienen ocupando del tema. Así que me parece central que lo tengan en cuenta, independientemente de que para aprobar este módulo pueda ser suficiente con lo que planteo en estos videos y en algunos de los y en los artículos que van a recibir también, ¿no? Bueno, esto por un lado. Entonces ahora vamos a pasar a otro punto que es que hemos denominado las agresiones sexuales como performativas de la subjetividad. Estamos hablando de las agresiones sexuales hacia las niñas, ¿verdad? Este es un concepto que ha sido muy trabajado por Judith Butler. Ustedes van a tener un artículo de Judith Butler sobre el tema. Lo performativo es un concepto que puede llegar a ser un tanto complejo, pero que en realidad, una vez que se lo entiende, también se entienden muchas de las cosas que pasan. Lo performativo es aquello que va generando efectos y efectos permanentes en el mismo momento en que está ocurriendo, ¿sí? En ese sentido, el abuso sexual, la agresión, la violencia sexual contra las niñeces, efectivamente va generando características particulares de la subjetividad y de la personalidad de quien está siendo victimizado, ¿sí? Son cuestiones que después se traducen justamente en formas de estar en el mundo, se traducen en formas de relacionarse, en conductas particulares, en territorios que se pueden recorrer y que no se pueden recorrer, todo en función a esta cuestión que el abuso sexual se instala en la psiquis de manera tal que hasta tanto no se resuelva, hasta tanto no se hable, no circula la palabra, no cesa de tener efectos. En esto Carlos Rosansky ha insistido mucho en material que ustedes deben haber leído, diciendo en la psiquis de quien ha sido abusado, esta persona nunca deja de ser abusada, ¿no? Después, bueno, ya sabemos que hay cuestiones que permiten la elaboración y según el nivel de trabajo que se tenga y hasta donde se llegue, se puede hablar de una elaboración plena, de elaboraciones parciales, se puede hablar de cicatrices o se puede hablar de haber superado realmente la secuela del abuso sexual, cosa que no es fácil, no es sencillo para los terapeutas, no es sencillo para quien lo padece, muchísimo menos sencillo justamente para quien lo padece. Pero bueno, lo performativo tiene que ver con eso,
Y acá aparece un tema que es importantísimo tenerlo en claro, que es la necesidad de poder diferenciar lo que es el aparato psíquico de lo que es la subjetividad. Quienes han hecho algún recorrido por psicoanálisis o por las teorías de la personalidad tendrán más o menos incorporado este concepto de que hay subjetividad de época. Entendiendo la subjetividad como esta parte del aparato psíquico que está en contacto con el afuera, con lo social, y que por lo tanto sufre transformaciones, adaptaciones, de hecho sufre muchas adaptaciones para poder sobrevivir en el mundo, ¿no? De eso se trata la subjetividad de época, ¿no? Y la subjetividad, que como decía recién, es sensible a los movimientos epocales, tiene, digamos, como sustrato, como sostén, lo que es el aparato psíquico completo, del cual la subjetividad es parte, pero es solo una parte, ¿no es cierto? O mejor dicho, es la parte del aparato psíquico que camina por la vida. El aparato psíquico, yo doy siempre un bastante mal ejemplo, ¿no? Como que el aparato psíquico podría ser un software, en términos de computación, y la subjetividad podría ser, perdón, el aparato psíquico podría ser la especie de hardware y hardware, es decir, el sostén que si bien no es físico podríamos equipararlo, es todo lo que es la encarnadura, lo que constituye la psiquis de la persona, lo que lo constituye en sí, y la subjetividad, que sería como el software, aquello que funciona. Para tener más claro el aparato psíquico, según la concepción con la que uno trabaje, se puede estar hablando de yo, super yo, ello, consciente, inconsciente, preconsciente, etc. La subjetividad se nutre de todo eso para armar sus máscaras para andar por el mundo. Es importantísimo. Ustedes van a tener una conferencia que dio Silvia Blechman en la Universidad de Rosario sobre esta temática. La van a recibir también entre la bibliografía. Otra cuestión que me parece que es fundamental poder poner sobre la mesa es el punto en el que decimos que el abuso sexual contra las niñeces es la base de las violencias sociales. Es la base de muchas cosas, el abuso sexual, pero también es la base de las violencias sociales. Y para poder decir esto, vamos a traer algunas cosas que ya han sido trabajadas por varios autores, pero que por ahí es bueno ponerlo sobre la mesa. Porque nosotros hemos dicho durante muchos años que quien padece un abuso sexual, lejos de devenir abusador, queda en condiciones de ser abusado en todas y cada una de las instancias de su vida. Esto lo hemos dicho en respuesta sobre todo a abogados que sostienen a rajatabla que sostienen la inocencia de sus clientes, partiendo de la base de que han padecido abusos en las niñas. Es importante
determinar una cuestión. Independientemente de que puede haber personas que han padecido abuso, que devengan abusadores, que devengan victimarios sexuales, esa no es la norma. ¿Sí? La norma es el potencial de revictimización. Pero al lado de esto, hay una cuestión que es importante señalar, que la ha trabajado bastante Susana Toporossi últimamente. La han trabajado otros autores también, pero Susana lo trae en sus últimos trabajos, que es esta cuestión de que cuando un niño, una niña, un niño son abusados, queda dando vueltas un plus de excitación en ese cuerpo corrompido, forzado, violentado, agredido, ¿sí? Atacado. Queda un plus que busca salida, que busca todo tipo de salidas y que, bueno, va encontrando la forma que va encontrando de acuerdo a su personalidad, de acuerdo a sus características, de acuerdo al medio en el que está habitando, de acuerdo a otros antecedentes, de acuerdo a las características del abuso, de acuerdo a si el abuso ha sido o no ha sido reiterado, si ha sido permanente, si han sido distintas personas en distintos momentos. Todo este tipo de cuestiones que cuando estamos frente a un niño o una niña necesitamos tener en cuenta. Todo este tipo de cuestiones también juegan el destino de ese plus de excitación. Ya hemos hablado largamente de cuando esto deviene en falsos cuadros psiquiátricos, llamaría yo, como puede ser el de los niños desatentos, el de los niños hiperactivos, ¿no? Que en realidad el niño desatento, lejos de estar desatento, está padeciendo un abuso en la realidad y está siendo abusado en su psiquis. Entonces no puede estar atento a las cuestiones que le propone la escuela, el medio, porque está mucho más preocupado por el destino que le ha tocado y por esta sensación que tiene quien está siendo abusado de que ese es su mundo y que así va a ser siempre. Hay otros cuadros que derivan en lo hiperactivo, muchos de los cuales, no todos, pero muchos de los cuales representan un falso ADD, ¿sí? Con o sin hiperactividad, pero es y en realidad es aquello que ya el cuerpo no puede tolerar. Entonces el niño va, viene, anda, agrede, se sube a los bancos, se escapa de las aulas, se escapa de la casa, no, porque está con ese plus que no entiende, que no comprende, pero que le ha quedado como herencia del abuso que sufrió o que está sufriendo, ¿no? Le ha quedado eso como herencia y en esta situación hay todo un esfuerzo inconsciente por tratar de sacudir esa inquietud tan horrenda que no logra procesar. Porque acuérdense además que tanto las situaciones que nombré antes como esta y muchas otras que podría nombrar se dan en el marco de un proceso de culpabilización activa tremendo. Bueno, esto es una parte, pero hay otras veces en que el abuso, la agresión sexual, deja este plus que
busca salidas de otras formas. Busca salidas de otras formas, y una de las formas puede ser la de intentar, estoy hablando de las niñeces, ¿no? Y de las adolescencias, intentar en activo hacia otro aquello que sufrió pasivamente, ¿no? Que son estas cuestiones donde uno se encuentra con situaciones en las escuelas, sobre todo, donde más o menos quieren linchar a un niño porque supuestamente abusó de otro, etcétera, etcétera. Y en realidad lo que está haciendo es procesar como puede, sin tener Bueno, vamos a seguir un poquito con el tema que estábamos desarrollando en el video anterior, que tiene que ver con lo que decíamos que son las consecuencias de las agresiones contra las niñeces y cómo eso repercute, ¿no? Porque sosteníamos esta cuestión de que no es la norma digamos, el establecerse en una subjetividad abusadora, pero sí ocurren cuestiones que tienen que ver con lo que a veces llamamos lo pasivo-agresivo, que es esta cuestión de las violencias acumuladas, negadas, reprimidas por la culpa, pero que en definitiva se pueden convertir en estallidos en muchas situaciones de abuso, por lo cual además como consecuencia, no sino como consecuencia, ¿no? Por lo cual además hay que estar muy atento no solo a de qué manera está estructurada la cuestión del odio y sobre todo la cuestión de las relaciones entre el amor y el odio, por un lado, y por otro lado es fundamental tener en cuenta si a partir de que se han dado situaciones abusivas y si esta se puede haber dado también en un contexto de deprivación, de abandono, de violencias de otra naturaleza, hay que estar también atentos a la posibilidad de encontrarnos con situaciones de falla empática, ¿no? De alguna dificultad en la consolidación de este aspecto sentimental tan importante como es afectivo, digamos, tan importante como es la cuestión del establecimiento de la empatía, porque desde el establecimiento de la empatía, digamos, se pueden además conformar otras cuestiones como son la consideración del otro y por ende el establecimiento de una concepción ética, ¿no? En el sentido más tipo Silvia Bleichmer del concepto, ¿no? Silvia Bleichmer hace una definición absolutamente tajante de lo que es la ética, en el sentido de que la construcción de la ética significa el reconocer la existencia del otro. Y por eso también ella, cuando habla de las perversiones actuales, dice que no hay que buscarla tanto en las cuestiones que tienen que ver con desviaciones sexuales, etc., sino que perversión hoy es el arrasamiento subjetivo del otro. Acá vamos a hacer una puntualización
muy particular, porque no estamos patologizando las consecuencias de la agresión sexual, sino que estamos hablando de algunas condiciones posibles, ¿sí? Y de algunas reacciones posibles. En general, pretendo que quede en claro lo que señalábamos antes, en el sentido de que lo esencial es esta cuestión de esta victimización continua cuando no se dan las posibilidades de elaboración, ¿verdad? Cuando no circuló la palabra, cuando no hubo credibilidad, cuando la justicia no hizo ningún tipo de reparación, cuando no intervino en la justicia, cuando la justicia revictimizó, cuando en los procesos terapéuticos no había una preparación adecuada para entender de qué manera se presentan en las sesiones las consecuencias del abuso sexual, incluso mucho más allá del tema de lo emocional que señalábamos al principio, ¿no? Esta cuestión donde hay signos que son claros, pero más allá de eso, un terapeuta tiene que estar preparado para entender otro tipo de conductas que pueden estar hablando de esta situación que ha sido reprimida o suprimida, porque a veces actuó la represión, que es cuando no hay recuerdo, cuando hay recuerdo muy fragmentado, cuando hay apenas una cuestión indiciaria, y la supresión, que es cuando por culpa, por pudor o por lo que fuere, hay una decisión consciente de no hablar de esas cuestiones, ¿no? Y sobre todo cuando hay una identificación con el agresor, pero en el nivel que lo plantea Ferenczi, y no en el sentido de poder actuar el abuso agrediendo a otros ya de adultos, sino más bien Ferenczi lo plantea como una cuestión de intrapsíquicamente identificarse con el agresor y actuar sobre sí mismo, o sea, y permitir que siga actuando el agresor sobre la propia psiquis, aún en ausencia del agresor. Bueno, esta cuestión es importante. Y muchas de estas cosas tienen que ver con las deudas, los errores y las vacilaciones de las corrientes teóricas, ¿no? No hay una corriente que se pueda decir que haya sido siempre y con todos sus autores coherente con esta problemática. Digamos que cada autor ha tenido diferentes recorridos, pero ha sido el psicoanálisis el que más ha logrado unificar concepciones en relación al abuso sexual, a la violencia contra las niñeces, pese a lo cual no se puede dejar de tener en cuenta algunas vacilaciones que ha tenido el propio psicoanálisis, otros desentendimientos y algunas cuestiones que han sido utilizadas para descalificar la teoría, ¿no? En ese sentido, tal vez
lo más difícil ha sido algunas corrientes que no han profundizado en la cuestión, pero que han utilizado los movimientos de Freud en relación a la teoría de la seducción y a la teoría traumática para acusar a Freud de intentar ocultar o mirar para otro lado en las temáticas del abuso sexual. Lo concreto es que casi todo lo que se ha avanzado en los desarrollos para el abordaje de esta temática del psicoanálisis parte sin ninguna duda de los desarrollos freudianos originales. Por otro lado, como bien dice la colega Ana María Fernández, es necesario tomar lo que nos han legado nuestros maestros y dejar de pedirles la completud que ellos no han tenido y nosotros tampoco. Pero de cualquier manera, vamos a meternos un cachito en esta cuestión de Freud, ¿no? Freud, a partir de los relatos de sus pacientes, pacientes de clase media alta, de la Viena victoriana, logra establecer que muchos de los síntomas que traían sus pacientes, casi todas mujeres y algún que otro hombre, tenían que ver con el hecho de haber padecido abusos sexuales por parte de sus padres, por parte de personal de trabajo en la casa, y que eso, al ser reprimido, devenía en una sintomatología que, bueno, que eso ya es parte de la psicopatología y que ustedes supongo que deben conocerlo. Porque a lo que quiero ir es a la cuestión más nodular, que es la siguiente. En algún momento, primero en una carta a su amigo Fliess, Freud plantea que en realidad empieza a tener algunas dudas acerca de la generalidad de los traumas que sus pacientes traían como consecuencia del abuso sexual. Freud lo que le plantea a Fliess es que en realidad empieza a entender que muchas de sus pacientes fantaseaban el haber sufrido el abuso sexual y que en realidad correspondía a una resolución desafortunada de el famoso complejo de Edipo que por entonces estaba desarrollando. Freud ahí tuvo una frase que fue clara. Él dijo: si así fuera, prácticamente todos los padres serían abusadores, incluso el mío, ¿no? Esto lo termina manifestando después en un apartado, en una llamada que hace en su libro Estudios sobre la histeria, cuando está analizando el caso Dora.
Hay algunas cuestiones que son importantes de subrayar. Primero, que Freud no trabajaba con niños, o sea que cuando se dice que Freud descalificó la palabra de los niños, creo que no podemos decir sin ninguna vacilación que se está mintiendo, porque Freud al único niño que trató indirectamente fue a Juanito, y lo hizo a través de los relatos de su padre. El resto eran personas adultas en el contexto de un análisis, ¿no? Esta cuestión, junto a desechar la teoría catártica, que era una teoría por la cual era un método catártico, no es la teoría, es el método catártico por el cual los pacientes en situación hipnótica relataban recuerdos que le permitían a Freud tener un poco más clara la situación y a su vez darle órdenes, sugerencias a través de la hipnosis para cambiar su sintomatología. Esto fue desechado por Freud porque advirtió que al no haber un trabajo de elaboración de conciencia que llevara lo inconsciente a lo consciente, la supuesta curación era absolutamente efímera. Bueno, ambas cosas van de la mano. Lo cierto es que hay una cuestión que es importante señalar. Además de esto, que Freud nunca trabajó con niños, que tampoco descartó absolutamente la teoría traumática, ni es cierto que la haya reemplazado absolutamente por la teoría de la seducción, ¿no? Donde sería en el marco de esta seducción edípica que las niñas fantaseaban estas situaciones. La cuestión central, la cuestión básica, es que por otro lado, por lo que Freud optó en los trabajos posteriores e incluso en las presentaciones clínicas que hizo, fue por una teoría mixta, donde en algunos casos efectivamente seguía escuchando el relato de lo traumático y actuaba en consecuencia, y en otros casos lo hacía en el marco del nuevo descubrimiento que él estableció, que era el descubrimiento de una realidad psíquica que no siempre devenía de lo fáctico. Freud nunca desdijo lo que sí dijo en sus primeros trabajos psicoanalíticos, que era que detrás de cada fantasía sexual había una escena real de abuso. Esto Freud lo afirmó una vez y nunca lo desmintió. La otra cuestión, que es una lamentable mentira, es que Freud jamás escribió la palabra de que sus pacientes le mentían. Freud llamaba a su teoría con un nombre muy particular. Él llamaba neurótica a su teoría. Entonces lo que él le dice a Freud es, lo que él le dice a Fliess, es que él está inseguro porque su neurótica le miente. Y pone neurótica con mayúscula, como lo ponía cada vez que en sus comunicaciones hablaba de su teoría. No es cierto, es una mentira intencionada que Freud haya dicho: mis histéricas me mienten o mis pacientes me mienten. Basta con leer
la traducción de amorortu, que es clara, que es precisa, y donde esa frase precisamente se encuentra en su verdadera dimensión. Pretender, por una cuestión de guerras teóricas, descalificar los importantes aportes del psicoanálisis es dejar desnudo todo el trabajo que se ha hecho y que ha sido muchísimo. Freud fue una persona muy comprometida con las temáticas de sus pacientes. También Lacan acompañó a pacientes a sus juicios. Por lo tanto, es una pena que se intente de alguna manera descalificar algo que con tanta profundidad se ha trabajado, y donde si no se trabaja con el psicoanálisis hay muchísimas cosas que no se entenderían. No se entiende la teoría de la seducción, no se entiende la culpa, no se entiende la negación, no se entiende todo lo que le pasa a quien ha padecido abuso sexual en su niñez, a quien ha padecido violencia, a quien ha padecido cualquier tipo de atropello devastantes de esta naturaleza. O, como bien fue titulado en uno de los de los libros que les recomendé antes, el tremendo arrasamiento subjetivo. Es sobre esto sobre lo que hay que centrarse, sobre el arrasamiento subjetivo y no sobre las luchas escolásticas que poco y nada nos aportan. Bueno, ahora seguimos con la última parte. Gracias. Bueno, como cierre de la clase vamos a intentar dar un panorama general de cuáles son los conceptos claves que pensamos que tienen que quedar claros en esta unidad, ¿sí? Querría insistir en la cuestión de que tengan en cuenta la bibliografía, independientemente de todo lo que hemos ido desarrollando a lo largo de estos 4 videos. Bueno, entre los conceptos claves nosotros arrancamos poniendo en primer lugar abusos, violencia y agresiones sexuales. Me parece que sobre eso ya me explayé suficientemente. En todo caso, lo que subrayaría como para tenerlo en cuenta es que pese a que hablamos de violencias sexuales, es importante tener en cuenta que en este caso la violencia está vehiculizada a través de la seducción, y la seducción está vehiculizada a través del engaño. Es decir, esta cuestión de que el abusador tiene claro cuál es el objetivo que está buscando, y que toda la herramienta de seducción, esto del amor falseado, va en ese objetivo. La segunda cuestión, recordarles que hablamos de niñeces porque entendemos que cuando hablamos de niñeces estamos incluyendo la diversidad. Esto que para bienestar de muchos, muchas y muches, hoy es reconocido y visibilizado cuando se expresa y no tienen que pasar, o por lo menos no siempre, por esa amortización social, por esa cosa tan tremenda de meterse en el closet hasta la adultez, y tal vez en algunos casos hasta siempre. Hoy las niñeces en su diversidad son reconocidas cuando
aparecen, son reconocidas además desde lo identitario, en el sentido de que tienen sus documentos, tienen su aceptación, tienen la posibilidad de adoptar un nombre, además de adoptar una identidad. Creo que en eso podemos estar conformes con este paso que se ha dado a nivel social, que como siempre empieza con las luchas de los colectivos y después finaliza plasmándose en legislación, que genera resistencias, que no es un tema tan fácil para lo social, pero que por suerte se sigue avanzando muchísimo. Lo de la devastación psíquica, que es el otro concepto que hemos instalado allí, tiene que ver con esta cuestión del arrasamiento subjetivo que genera la agresión sexual contra las niñeces, ¿no? Esta cuestión de que nada queda en pie. Susana Toporossi suele contar un hecho que hemos comprobado muchísimo en la clínica, que es que cuando un niño, una niña, están padeciendo violencia sexual, abuso sexual, cuando lo están viviendo, cuando lo han vivido recientemente, toda la forma de presentación es como de una estructura psicótica, ¿no? ¿Por qué? Porque el arrasamiento ha sido tal que ha quedado todo desconectado y a partir de ahí empieza un trabajo de ligazón, pero la primera cuestión es una desorganización extrema. Por eso es tan importante seguir en el camino del cuestionamiento a la patologización de la infancia, ¿sí? De las infancias. Bueno, otro concepto que trajimos, tal vez el más novedoso, es el de lo performativo. Insisto en que tienen un artículo de Judith Butler que va a aclarar muchísimo la cuestión, pero que resumiendo muy burdamente, por supuesto, no se queden con esto y lean el artículo, lo performativo es aquello que genera efecto en el mismo momento que está ocurriendo. Judith Butler lo aplica en primer lugar a la temática de la violencia contra las mujeres, ¿no? Pero después también habla de que el género es performativo. Bueno, nada. Cuando puedan leer el artículo van a poder todavía tener más claro por qué decidimos tomarlo para esta unidad, independientemente de que lo hacemos con eso eje a la transformación negativa, por supuesto, que genera el padecimiento del abuso. Pusimos el concepto de odio. ¿Por qué? Porque tal vez es lo más evidente en el sentido de los efectos represivos que genera el abuso sexual, porque digamos, todo lo que pueda tener con reacción agresiva y violenta es eso, es reacción, porque está absolutamente reprimido, y en consonancia con eso, en consonancia con la represión del odio que genera la violencia sexual, la agresión sexual, en consonancia con eso, se suelen armar estas personalidades producto de la formación reactiva, ¿sí?
el odio reprimido suele tener la mascarada de sujetos sumisos, de sujetos complacientes, de sujetos tímidos, ¿no? En realidad hay una represión profundísima. El odio va de la mano de la culpa, y una cosa que es importante tener en cuenta, esto más para la psicopatología, por eso lo mencionamos solamente acá, que en los seres humanos el odio y la culpa son secundarios, porque el odio es un elemento imprescindible en la conformación de la personalidad, en los primeros intercambios, en las primeras relaciones objetales, ¿no? Y con esta cuestión de tener disociado al objeto bueno, al objeto malo, aquel que le complace todo con aquel que lo frustra, esa mamá que está todo el tiempo con esa mamá que de pronto no puede estar 24/24, esto genera odio, y después cuando se advierte que el odio y el amor son hacia la misma persona, esto genera culpa. Estas cuestiones se reactivan de manera catastrófica en el abuso. Ustedes van a encontrar en la bibliografía un artículo mío sobre el odio que les va a permitir entender un poquito más esto que estoy planteando. La otra cuestión es la falla empática. La falla empática tiene que ver con esta sensación de no haber sido correspondido, ¿sí? Una reacción muy primaria, en una etapa muy primaria del desarrollo psicosexual. Estamos hablando también de las primeras relaciones objetales, ¿no? La empatía, la relación empática madre-hijo es fundamental para el desarrollo armónico de la personalidad. Cuando hay una falla empática, se generan distintas reacciones, distintas conformaciones psíquicas, ¿sí? Que además son un campo minado para la cuestión de ser elegido como víctima para el abuso sexual. Es una personalidad muy debilitada en lo emocional, y si en esta cuestión de la falla empática no ha desarrollado lo agresivo hacia afuera, que puede ser una de las formas, entonces es carne de cañón para estos individuos que incursionan con su sexualidad perversa. Pero esto es importante que lo corran de algunas teorías que circulan por ahí acerca de la víctima adecuada. Esta cuestión de que hay niños que son abusados porque están preparados para eso, ¿no? Yo estoy hablando de algo que puede facilitar, pero el abusador es abusador. Seguimos sosteniendo que se aprovecha de una relación asimétrica y que esto es independiente de las características psíquicas de ese niño o de esa niña. Ya hablamos en el video anterior de las violencias sociales, así que vamos a dejarlo por ahí. Es importante sí hablar de la desestimación psíquica, que algunos lo sinonimizan
con la negación. En realidad, la negación, que es este mecanismo por el cual lo que no vemos, para no angustiarnos, lo que está ocurriendo delante de nuestros ojos, la, la negación, de cualquier manera, es diferente de la desestimación, que es algo así como expulsar en un mecanismo entre consciente e inconsciente. Hay una mezcla ahí extraña que hace que se desestimen aquellas cuestiones que se están observando, ¿no? La desestimación judicial es un concepto casi irónico que estamos utilizando, es decir, el sujeto, para evitar el dolor, desestima lo que sabe que ocurrió. La familia judicial suele desestimar por un posicionamiento ideológico, suele desestimar la palabra de niños y niñas, sencillamente porque hay una concepción absolutamente machista, y hay una concepción irresponsable que le quita la verdadera dimensión a lo que significa que un niño o que una niña hayan padecido un abuso. Y además, por otro lado, está esta cuestión de que en un mundo ordenado para los hombres, los niños y las mujeres mienten, ¿no? Desde ahí se ocurren estas barbaridades, estos atropellos judiciales. Sobre acá el otro concepto que no puede ser dejado de lado es el de consentimiento, ¿sí? No existe ni legal ni psicológicamente la posibilidad de aceptar el consentimiento para una actividad sexual genital que el niño o la niña desconocen, perpetrado por un adulto que sí tiene claro qué es lo que está buscando, que lo que está buscando no es satisfacción sexual, sino que está buscando precisamente el arrasamiento subjetivo. El placer no está en lo sexual, el placer está en convertir a la víctima en la nada misma, ¿no? Por otro lado, no podemos dejar de nombrar el mecanismo de la disociación, porque el mecanismo de la disociación tiene, en el abuso sexual, tiene una doble función. Por un lado, está al servicio de separar lo que está padeciendo del resto de la personalidad, para evitar el dolor, pero a su vez es un mecanismo para intentar que pueda continuar su vida de alguna manera. Y de hecho, a veces esta disociación, que implica una personalidad muy empobrecida, transita con el sujeto durante muchísimos años. Piensen ustedes una sola situación: lo que padece ese niño o esa niña que a la noche está sufriendo el abuso por parte de un adulto y a la mañana se tiene que levantar para ir a cumplir con sus tareas. Bueno, ahora sí vamos a cerrar entonces esta clase. Espero que, más allá de la diversidad conceptual, les hayan quedado claros los conceptos fundamentales. Mucho de todo esto se va a ir desarrollando a través de los módulos siguientes. Así que nada, vuelvo a agradecer
quedo a disposición tanto en el espacio clínico que está planteado como en la comunicación a través del foro de Telegram. Y sencillamente espero que hayan estado conformes con lo que he tratado de transmitirles en esto. Muchísimas gracias.